Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Yo no sé, amigos, si ustedes se han preguntado alguna vez si el mal humor es pecado. No estaría mal preguntárnoslo, ¿verdad? Pues este va a ser el tema de hoy, el mal humor. Hemos hablado hace poco con el padre Antonio Ruiz, que de nuevo nos acompaña porque está de muy buen humor y nunca dice que no. Pues vamos, hemos hablado de la ira, de los daños que hace a nuestra alma y a nuestro entorno. Pero es que hoy nos vamos a meter en este otro tema que es muy cotidiano, ¿verdad que sí, padre? Así es. Bueno, Carmen. Está de humor, pues, para hacer el programa. De momento sí. Porque es lo que pasa, que el mal humor nos incapacita para todo. Así es. Padre, tanto nos incapacita que una santa de nuestros días, Santa Teresa de Calcuta, he leído pues, en unas preguntas que le hacían, le preguntaban, ¿cuál es el defecto que usted menos tolera? O ¿no? En las personas. Y ella contestó, el mal humor. O sea que cuando ella, una de sus religiosas misioneras de la caridad, estaba así, que nos pasa a todos, no la dejaba salir de casa, porque decía, ¿para qué vas a salir a hacer un apostolado y vas a irradiar algo que no es de Jesús? Entonces mejor no te encuentres con nadie. Claro, pero si fuera así, algunos nos podíamos quedar encerrados días y días. Así, a algunos les haría falta. Sí. Padre, a ver, ¿qué es el mal humor, para empezar? Bueno, el mal humor es un estado emocional en el que predomina la irritabilidad, la impaciencia y esa tendencia a reaccionar con enfado ante estímulos que normalmente no provocarían una respuesta intensa. Se manifiesta, como ya conocemos, en el tono, la actitud, la baja tolerancia a las frustraciones, las contradicciones y los problemas. Esto es el mal humor. Entonces tiene sus causas o sus factores físicos, ¿no? Que produce el mal humor, que puede producirse por la falta de sueño, el hambre, los desequilibrios biológicos, los desequilibrios psicológicos y espirituales. A veces uno está muy bien de todo, pero la conciencia es la que le está haciendo que se sienta mal, ¿no? El estrés, la sobrecarga, las presiones, todo ello contribuye a ese mal humor, a esa tensión e irritabilidad. Las emociones de la tristeza, la ansiedad, la frustración, cuando algunas cosas no nos salen como queremos, y entonces sacamos este estado emocional, lo expresamos así, ¿no? Entonces, esto sería lo que es en sí el mal humor. Entendido. Creo que todos sabemos perfectamente y nos lo ha dejado nítido. Y vamos ya con esta pregunta. ¿El mal humor, entonces, es pecado o puede llegar a serlo? El mal humor es una señal útil cuando es ocasional y si se vuelve frecuente, empieza a ser un problema. Entonces, eso es una advertencia de que hay que cuidar algo, la raíz de esa explosión emocional, ¿no? Entonces, por decirlo, no es pecado el mal humor en sí, sino en los efectos, o en los efectos que son desproporcionado y el cómo se manifiesta. Es decir, no es tener el que uno tenga ese mal humor lo que hace que esté en pecado. Pero si por el mal humor empiezo a discutir y decir cosas que no son, empiezo a gritar, empiezo a faltar a la caridad, a diversas virtudes, ahí es donde está el pecado. Es causa de pecados. No es en sí, no. No es en sí el mismo pecado, como la
ira, que es un pecado capital. Tener la ira santa, que habíamos explicado en otro programa, no es un pecado, pero dejarme llevar desproporcionadamente, sin una razón o con razón, pero con injusticia, con diciendo cosas o haciendo actitudes que son agresivas, que son de suyo injustas, ahí es donde está el pecado. Lo mismo le pasa a la ira. No es el mal humor. No es el mal humor el que ya sea un pecado. Ahora, el que está con mal humor puede estar muy justificado. Me ha sucedido una situación muy adversa, muy trágica. No es para que me esté sonriendo y que esté yo haciendo bromas de que, bueno, se me han muerto mis padres, ha sido un accidente, he fracasado el negocio, todo se ha hundido, pero claro, es que no puedo estar expresando una situación anímica, psicológica, que contento, que no corresponde, claro, ni en el momento ni en las circunstancias. Ahora, tener un mal humor controlado, entonces ahí no sería el pecado. Al cuando contrario, ya tiene un se mérito. descontrola, Sí. entonces es cuando empieza el pecado, pero es por los efectos, el descontrol, cuando no tendría yo que manifestar mi mal humor de esa manera, en ese momento y en esas circunstancias, personas o actitudes. Entendido, es como un caballo que lo tengo que tener muy bien sujeto, porque si no, se me desboca. Mi padre, ¿cuál es la penitencia que nos puede ayudar a vencer estas diferentes manifestaciones de la ira, como es el mal humor? Supongo que como es algo, una experiencia de casi todos, ¿no? Pues supongo que existirá un remedio. Ciertamente, el remedio no puede ser algo que me produzca una mayor mal humor, una ira o una así, por ejemplo. Claro. Si es porque estoy durmiendo poco y estoy molesto, no voy a hacer penitencia del sueño. Entonces me voy a poner a hacer lo peor, ¿no? Entonces hay que cuidar lo básico para poder ver si en el cuerpo hay la parte de la alimentación, la parte de la digestión, lo que sea, que me está produciendo ese mal humor, pues hay que ir a solucionarlo. Entonces la penitencia no puede ser echarle más leña al fuego, hacer las cosas peores. Pero entonces sí que tenemos que tener en cuenta que cuando surge del temperamento, de esa ira descontrolada, de esa falta de previsión o de vencimiento, ¿no? Entonces hay que hacer, como dice usted, las penitencias que me ayuden a ese vencimiento. Y entonces es unos buenos propósitos, y aquí es donde está, cuando surge esa irritabilidad, ese mal humor por causas inmediatas que me dicen algo y yo enseguida exploto, hacer la penitencia de respirar profundamente, alejarme del estímulo si puedo, ¿no? Esta persona, entonces mejor me retiro para no dejarme llevar de esas actitudes y comportamientos. Y para eso ponerse la penitencia. Las mejores penitencias aquí sería el candado en la boca, ¿no? Pues dicen que sí. Un candadito en la boca sería una buena penitencia, no contestar, ¿no? Entonces la penitencia del agua, pues entonces tomar primero un vaso de agua, dejarla en la boca que se poco a poco. Entonces sería el controlarme para poder controlar yo la reacción, el impulso que tengo. Ese sí sería el camino de las penitencias que yo me podía poner. Otra cosa es diríamos, el dar cuentas a otra persona, decir, he hecho esto, y ponerme también, pero ya cuando la causa es externa, ¿no? Por otro motivo, que no soy yo, diríamos, estado de falta de salud. Entonces, el confesor fijo, el ponerme yo, ir al confesor, decirle, ponerme, para que me ponga una persona que me pueda decir, mira, corta esto, no, sí, ponte bien, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde, como va a depender de la causa que produce ese mal humor, entonces
de acuerdo a las causas, tendrían que ser las penitencias adecuadas. Pero, de ordinario, es el saber controlarse mediante darse tiempo, no contestar, el silencio, el candadito en la boca, ¿ve? Y la reflexión antes de poder actuar. Pero, según sea la causa de cada uno de su mal humor, ahí es donde tiene que aplicarse la penitencia para controlar eso y poder tener esa caridad que Dios quiere, además de en el corazón, también en la expresión. Claro. Bueno, pues vamos a ir a casos concretos. Padre, cuando uno lee las vidas de los santos, las mejores son las que nos muestran al santo tal como es, también con los defectos pues de temperamento que pues, se puede tener en un momento dado. Yo no sé si usted nos puede dar algunos ejemplos, Padre, de las experiencias de algunos santos. Hay algunos que son famosos por su tendencia al mal humor, como San Jerónimo, por ejemplo. San Jerónimo es uno. ¿Verdad? Se irritaba, era muy colérico. Era muy colérico, entonces él tenía esa inclinación y pero vamos, hizo grandes penitencias, que si golpearse con una piedra en el pecho, largos ayunos, o sea, hacía unas penitencias muy fuertes para poder controlar esa explosión de su temperamento, ¿no? Entonces, San Agustín, en el principio de su vida, pues se dejó llevar de las pasiones. Entonces también la ira era su estado, ¿no? Y todo ello con la oración, la reflexión y la conversión, ¿no? Que es lo que nos lleva a ello. Después, del Padre Pío también dicen que tenía su mal humor. Su genio. Su genio. Suele decir. Era un hombre que tenía ahí. Pero ve, en lo que hemos dicho antes, no, el mal humor no es un pecado. Puedo tener mal humor si lo controlo. ¿Y por qué se enfadaba? Él se enfadaba contra el pecado, no contra el pecador. Entonces, el conocer, porque cuando la gente le rodeaba, no sabía qué es lo que había dentro. Pero claro, él se enfadaba contra el pecado porque veía el pecado de la persona. Y contra eso era contra lo que se enfadaba. Los demás que lo ven, al no saber cuál es el motivo ni por qué, entonces se ha enfadado con esta persona. Es que el padre es así, ¿no? Por supuesto que eso no alejaba a nadie. Porque al fin y al cabo, el que tenía la conciencia mal, su mal humor, enseguida decía, eso es por mí, porque yo estoy mal, porque me tengo que confesar, porque me falta esto, porque lo otro. Y entonces aplicaba ese mal humor del Padre Pío a lo que él llevaba dentro. Por eso no era, es que este Padre Pío tiene muy mal humor y es una persona muy desagradable. No, es que yo le he irritado, que es muy diferente. Entonces, los demás sí lo veían y decían, uy, se ha enfadado, ¿no? Pero como tenía ese halo de santidad, de bondad, y hacía tanto bien a las almas, era como que es el defecto que tienes que aguantar para poder acercarte a él. Si te quieres acercar a él, aguanta también el mal humor, que a veces te va a dar con el cordón. Con el cordón de franciscano. Con el cordón de franciscano, ¡pam! Y se ponía y te pegaba, ¿no? Era en broma y era así, ¿no? Pero a veces lo hacía con un enfado. Y era por los pecados, las actitudes, los comportamientos. Claro, porque él leía dentro de las personas. Eso es. Entonces, ahí es donde se veía, ¿no? Esta santidad de él mostrada en la ira contra el pecado, no contra la persona. Sí, sí, sí. Entonces, por eso no es pecado, sino en las manifestaciones cuando son desproporcionadas o injustas o faltas de caridad. En este caso era para demostrarle a las personas que tenían que salir de ese estado de pecado, porque una vez que salían ya no tenían nada de mal humor, se volvía una persona muy suave, muy agradable. Era realmente una situación que uno decía, es mi conciencia la que le pone así cuando yo estoy mal, porque yo estoy mal, no por él, por mí. Entendido. Recuerdo una anécdota del Padre Pío, que como hay tantas y tan bonitas,
que en una ocasión estaba él justamente, había manejado el cordón, ¿no? Y para quitarle el polvo así a los que estaban alrededor. Y entonces, pues alguna persona se asustó. Y entonces él, como se dio cuenta, no sé si era un niño o algo así, pero se dio vuelta hacia él y le dijo, no te preocupes, que por dentro estoy contentísimo. O sea, que no era esa amargura interna de una persona que no sabes si te va a dar un golpe o qué. No, él lo controlaba. Y esto es propio de los santos, Padre. Y bueno, estos son algunos ejemplos. Padre, ¿y Santa Micaela del Santísimo Sacramento? Santa María Micaela tenía su temperamento, su genio, como ella decía, ¿no? Entonces ese genio que le salía y lo mismo hacía su lucha contra sí misma. Entonces, el que se da cuenta que lo tiene y lo ve como un defecto, lo que pasa es que para nosotros el defecto moral es el pecado. El defecto temperamental es la naturaleza. Entonces, tener esta inclinación en la naturaleza es el defecto contra el que tengo que luchar. Entonces, hay personas que tienen, pues uno tiene un defecto físico, que le falta, que tiene un problema de una manera, una pierna más larga que otra, que tiene cualquier defecto físico. También están los defectos psicológicos o espirituales, ¿no? Entonces es ese defecto ser irascible que entonces saca y que siempre está en esa disposición, contra lo cual tiene que luchar. Una persona que lucha contra su defecto no está cayendo, está luchando, y eso es un mérito. A veces nos parece que porque sea, si vemos que no está de acuerdo, aquí es donde está la clave. Yo tengo el mal humor, pero no estoy de acuerdo con ello. No es que me contento con eso, sino que busco cómo controlarlo, pero que me gana porque surge irreflexivamente. Yo no he pensado en ello, yo no me lo he propuesto, yo no lo quiero, pero se me escapa y entonces lo controlo y trato de cambiar. Se nota. Es un ejercicio de virtud. De virtud bien grande. Y esto, pues yo creo que todos los santos, San Francisco de Sales es muy famoso por este vencimiento de su justa cólera en muchas situaciones. Es decir, que él se aguantaba. Es que San Francisco de Sales tenía ese temperamento explosivo y siempre estaba luchando. Luchando hasta el punto que exteriormente era el santo de la paciencia, de la humildad, de la dulzura, de la mansedumbre. De la dulzura y mansedumbre. Pero interiormente era una lucha constante. Entonces, él era todo a base de reprimir todos esos impulsos, esas inquietudes. Lo cual nos quiere decir que si su temperamento no era la mansedumbre, la virtud es lo que sacaba la mansedumbre. ¡Qué hermosura! Entonces, tenía una gran virtud en un gran defecto. Entonces, ese defecto siempre lo controló y por eso las grandes pruebas, aquí se ve, ¿no? En una ocasión, San Francisco de Sales estaba en su despacho y un sacerdote que estaba trastornado mentalmente, un problema psicológico, le había ordenado alguna cosa, había sacado de una parroquia, había hecho no sé qué cosa el obispo, y este se enfadó mucho y vino donde el obispo, y estaba en su despacho, en el escritorio, y sentado, y entró, ya vino pegando gritos, diciéndole al obispo barbaridades, ¿no? Y el obispo simplemente se agarró de la silla, se agarró fuerte aquí a la silla, agachó la cabeza y esperó. Dejó pacientemente que éste le dijera todo lo que llevaba dentro y después se marchó. Dio un portazo y se marchó. Su secretario, que ya estaba, que no podía, pero monseñor, ¿cómo no le ha dicho? ¿Cómo no? Dice, llevo tantos años trabajando por tener la paciencia, la voy a perder ahora en un momento. Pero luego se fijaron que se había agarrado con tal fuerza del asiento, que de esas sillas que tienen los muelles y que tiene una tela por abajo, había roto la tela de abajo, con los dedos se había agarrado tan fuerte que él tuvo que romper en la tela para no saltar. Y dice, es que tenía unas ganas de saltarle al cuello claro. Y estrangularlo. Entonces, el mal humor,
la ira, esa excitación, cuando hay una justificación, es justo. Cuando no lo hay, pero es que también hay momentos en que, aunque lo haya, pero no es lo conveniente, la justificación sí está. Yo en este momento podría levantar mi autoridad, pero ¿quién eres tú para decirme a mí? Aquí soy yo el obispo, tú te callas y te vas, ¿no? Y a mí no me gritas. Eso lo podía haber hecho y no sería un defecto, no sería un pecado. Pero a veces la virtud tiene como varios niveles. Es decir, yo lo hago correctamente y lo hago virtuosamente si pongo la justicia y aquí se hace justicia. Luego, pero como yo tengo un propósito de mantenerme en paz y no quiero perder mi paz interior y todo eso se lo ofrezco al Señor, entonces sufro una injusticia en lo que me dice injustamente, porque era injusto lo que le decía a aquel sacerdote, porque estaba enfermo, el pobre tampoco tenía una culpa moral grande, dado que no era que controlaba sus actos. Entonces, ante unas consecuencias así, él prefirió practicar otra virtud, es decir, puedo practicar la justicia o la caridad o la mansedumbre o caridad y mansedumbre, puedo practicar diversas virtudes que a veces como que se contraponen. Es decir, aquí la verdad y la justicia manda que yo diga las cosas y que lo ponga claro. La humildad y la mansedumbre dicen que te calles y que soporten la injusticia. Entonces, las dos son virtudes, pero yo puedo elegir una o la otra. En este caso, San Francisco de Sales eligió la mansedumbre mejor que la justicia. Y padre, ya que cuenta usted esta anécdota con tanto detalle, qué bonito es, pensemos cada uno en nuestra vida, ¿no? Cuando alguien, a mí por lo menos eso me ha hecho un bien mucho mayor que si me hubieran corregido. Si pensamos cada uno en situaciones con algún superior o nuestros padres o así, o algún profesor, en que nosotros hemos actuado mal y esa autoridad podían habernos humillado, pero no lo hicieron, se controlaron, y por lo que sea, por amor a Dios, también por, no sé, por virtud. Prudencia humana o virtud, sí. Pues eso hace un bien y cura, digamos, el defecto del otro mucho más que si se hubiera dejado llevar de la mera justicia. ¿No es verdad, padre? Muchas veces. Pues acabamos de aprender una buena lección. Bueno, padre, también en la Biblia hay muchos ejemplos, empezando por el profeta Jonás, al que habíamos pensado en broma antes de empezar el programa ponerlo como patrono del mal humor. Uy, qué barbaridades, qué cosas digo. No, le pasó un poquito como nos pasa a otros. Lean el libro del profeta Jonás y lo verán. Es muy bonito. Entonces, pero ahora queremos hablar de otra cosa de la Biblia. En la Biblia se nos habla varias veces de la ira de Dios. ¿A qué se refieren, padre? ¿Nos puede dar algún ejemplo? La ira de Dios se refiere a la respuesta justa y santa de Dios frente al pecado, la injusticia y la rebelión humana. No es un arrebato caprichoso, no es una pasión descontrolada. Es la manifestación de su santidad y de su justicia cuando es ofendida por la rebelión, por el pecado, la ira del hombre. En la Sagrada Escritura, esta aparece bajo la forma del juicio, diríamos, los episodios como el diluvio, un juicio histórico, ¿no? Entonces, llegó hasta tal nivel el pecado que ya Dios no lo aguantó, entonces mandó el diluvio para que, como la ira contra el mal general de todos. Cuando todos pecan, en Sodoma y Gomorra, entonces ya Dios no soporta y entonces avisa. Pero vean que aun Abraham intercedió. Y si hubiera 50, 40, 50, 10 justos, ¿no? ¿Castigarías? No, no castigaría. Entonces no es una ira descontrolada. Cuando ya llega Abraham hasta el mínimo, le dice, y si hubiera 10,
No. Entonces fue a buscar y no había ni 10 justos. Entonces ahora viene el diluvio, la lluvia de fuego, pero hizo salir A lo de Sodoma, Lot, sí. y su familia. ¿Por qué? Porque esos eran los justos y entonces, mientras que había uno, no podía descargar la ira. Entonces esa ira de Dios, esa ira justa, entonces no es el mal humor del que se deja llevar de la impulsividad, es ese pecado ya llegó a un nivel donde todos están bajo ese pecado, entonces requiere una ejemplaridad en el castigo para que también los demás vean que no se puede cometer pecados hasta un nivel porque todos pagarán, ¿no? Ujú. Es una advertencia moral de los profetas y tiene sus enseñanzas como la expresión del dolor que tiene Dios ante los pecados contra su santidad. Exactamente, padre. Pues sintiéndolo mucho nos vamos a despedir aquí. Hay más temas, pero bueno, esperemos que la próxima vez podamos responder a otras preguntas. Le pedimos la bendición, padre. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.